Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Vamos a continuar con nuestro estudio consecutivo de la segunda carta a los Corintios y vamos a orar entonces para entregarle al Señor nuestro estudio. Padre, bendito Rey, poderoso Dios, tú eres nuestro Padre en virtud del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. No solamente nos has librado de la condenación eterna, sino que nos has dado la potestad de ser llamados tus hijos. Y te damos muchas gracias porque podemos venir ante tu trono confiadamente, porque como Padre nos tratas como a tus propios hijos, Señor, nos soportas, nos confortas y nos santificas. Te pedimos que nos acompañes de una manera especial, Espíritu Santo, en esta tarde para la enseñanza de escuela dominical. Te rogamos que seas tú dándonos mucha gracia, tanto para enseñar como para aprender, y que tú seas usando tu palabra para la edificación de tu pueblo, y claro que sí, Señor, para la conversión de almas. Que hoy se añadan más almas a tu reino. Te lo pedimos, Señor, de manera humilde. Amén. Les voy a pedir que vayamos, por favor, a la segunda carta a los Corintios y vamos a hacer lectura de nuestro pasaje de estudio comprendido en los versículos 23 al versículo 4 del capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, desde el verso 23 hasta el versículo número 4 del capítulo número 2. Y dice la palabra del Señor: Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros, todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Amén. Les voy a pedir que por favor vayamos también al libro de Proverbios, al capítulo 22, versículo 15, y les voy a pedir a todos los aquí presentes que lo leamos a una sola voz. Versículo 15 del capítulo 22 de Proverbios. Sé que es una extraña introducción, pero estamos en una escuela dominical. Nos lo permite el contexto de nuestra enseñanza. Capítulo 22 de Proverbios, verso 15, y a la voz de 3 vamos a leerlos todos juntos. 1, 2, 3. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y la verdad que este es un versículo que es sumamente difícil de explicar y sobre todo de aplicar. Y lo hablo en el contexto de los padres con los hijos. Para algunos padres nos es muy fácil aplicarlo dentro de nuestro entendimiento. Para los niños, la verdad, no es fácil aplicarlo. Ellos no desean que se les aplique este versículo. Para nosotros tal vez sea muy fácil explicarlo dentro de nuestro contexto, pero a los niños a veces no les es fácil entender la explicación de Proverbios capítulo 22, verso 15. Lo cierto es que esto se relaciona con nuestro pasaje en el contexto espiritual de la madurez de los hermanos de Corinto. La verdad es que ellos eran como niños inmaduros. Ya el apóstol Pablo les ha escrito en 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones es para resolver problemas por su falta de madurez espiritual. Entonces los corintios los podemos llamar como aquellos niños que tienen ligado en su corazón, ¿qué? La necedad.
Y por supuesto, para nosotros la solución, ¿cuál sería? Díganlo. ¿Cuál sería? Vara y más vara. Así que el apóstol Pablo pues tiene la solución perfecta en Proverbios 22, versículo 15, ¿cierto? ¿Cuál es la solución perfecta para Pablo, niños? ¿Cuál es? La vara, aquel terror de las casas. Bueno, la verdad es que Pablo siempre tiene algo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y es que es sumamente sabio, incluso para aplicar la corrección. Y eso es lo que veremos hoy en nuestra escuela dominical, la sabiduría de la corrección. Ese es el título de nuestra enseñanza, de nuestra escuela dominical, la sabiduría de la corrección. Nosotros pedimos vara. Pablo va a usar la sabiduría para corregir el corazón de estos hermanos necios, que a la sazón son muy parecidos a nosotros. Seamos sinceros, nosotros somos como niños necios delante de nuestro Padre Celestial. Y la necedad obviamente está ligada a nuestro corazón. Ahora, para nuestra enseñanza tenemos que entender que en el pasaje, comprendido entre los versículos 23 del capítulo 1 al versículo 4 del capítulo 2, hay palabras claves. Y las palabras claves son las que nosotros desarrollaremos en nuestro estudio. La primera palabra clave es compasión. Compasión. La segunda palabra clave es severidad. Severidad. Y las últimas dos palabras claves serán gozo y amor. Si ustedes quieren resumir lo que implica segunda de Corintios, capítulo 1, versos 23 al versículo 4 del capítulo 2, están en esas cuatro palabras claves. Compasión, severidad, gozo y amor. Y dentro de esas palabras claves está la explicación de nuestro título, la sabiduría de Pablo para corregir la necedad de aquellos niños espirituales de la iglesia de Corinto, es decir, la sabiduría de la corrección. Lo primero que observaremos entonces es la primera palabra clave, compasión. A Pablo se le había acusado en el capítulo 1, y esto lo acabamos de ver en la predicación, en las predicaciones de los 3 primeros servicios, de que era una persona totalmente voluble, era alguien que era poco de fiar para los corintios. Y es cierto, había una influencia de falsos maestros en aquel tiempo en la iglesia local de Grecia, de allá de Corinto. Y la influencia era controvertir o deslegitimar el apostolado de Pablo. Es por eso que la segunda carta a los Corintios, o la que nosotros conocemos como la segunda carta a los Corintios, también puede ser dicha como su tema central, la defensa de la integridad de Pablo como apóstol. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo. Ellos tenían en su mente de que el apóstol Pablo tenía volubilidad o era alguien de dudoso carácter, porque él había prometido, en el contexto de ellos, de que él los visitaría no solamente una segunda vez, sino que los visitaría una tercera vez. Pero dentro de los planes de Pablo, que ya había anunciado en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, estaba eso en su propósito. Mas no fue la voluntad de Dios que fuese a visitarlos. Y el apóstol Pablo estaba siendo acusado de eso y él tiene que presentar su defensa. Él no es de un carácter voluble, él es alguien de fiar, no sencillamente porque sea Pablo, sino porque el evangelio que él predicaba es un evangelio de palabra de verdad, es un sí, es algo seguro, porque Cristo hace seguras las promesas de Dios. Así que el apóstol Pablo lo que hace en el versículo 23 es invocar a Dios como testigo. Ahora ya lo hemos visto. Él ha invocado a otros 2 testigos más que fueron sus compañeros de trabajo delante de los corintios, y él ha dicho que es cierto de que él no es alguien voluble. Pero aquí el apóstol Pablo está llamando al mismo Dios, al mismo Señor, no solamente como un testigo de un tribunal, sino como el mismo magistrado de ese tribunal. Si Pablo pone todo su carácter, toda su confianza como apóstol, la pone delante de Dios. Está exponiendo toda su integridad delante de Dios y él hace una especie de juramento delante de los hermanos de Corinto. Él les dice, bueno, mi alma está puesta a la voluntad de Dios y lo que yo les hablo no es cierto.
Pablo expone su propia vida delante de la magistratura de nuestro Señor. Si lo que decía Pablo era falso, entonces Dios podía tomar perfectamente de manera justa su vida. Y la verdad, aunque para nosotros puede parecer algo no tan esencial, creo que muy pocos tendríamos ese carácter de Pablo, de poner incluso su vida delante de las manos de Dios, si acaso algo que decimos es falso. Es un carácter del apóstol Pablo que lo muestra como alguien digno de fiar, porque él predica el evangelio que es digno de fiar, el evangelio de Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo hace esto, y lo que podemos empezar a pensar es que el apóstol Pablo tenía mucha ira en su corazón, porque los corintios no eran cualquier hermanos, eran unos hermanos que él había fundado, les había sido como el padre espiritual. Él les dice que él los engendró espiritualmente, y no solamente eso, se ha preocupado por ellos en todo su recorrido desde que ellos conocieron al Señor Jesucristo, y les ha soportado mucho. Así que por eso nosotros diríamos, bueno, Pablo, usa la vara, que tus palabras sean filosas, que le den duro al alma de estos hermanos, que a la verdad parecen más incrédulos que piadosos. Pero el apóstol Pablo sabiamente lo que usa no es la vara, sino la compasión. Mire lo que dice el versículo 23 en su parte final: que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. La razón por la cual el apóstol Pablo no había ido por una tercera vez, y noten lo que les estoy diciendo, por una tercera vez, ahora les explicaré que hubo una segunda visita, es porque él deseaba ser compasivo, indulgente con ellos. ¿Y esto qué significa? La verdad, lo que hace el apóstol Pablo es simplemente aclarar de que él no desea ir en persona a ellos, porque si él les visita nuevamente y los mira cara a cara, esto será de sumo dolor y de suma pena para los hermanos de Corinto. ¿Sería justo? Claro que sería justo. Sería justo como el castigo de un padre a un niño que siempre se muestra rebelde. Pero Pablo prefiere ser compasivo, sabiamente aguardar y esperar. Ahora, la razón por la que Pablo prefiere ser compasivo con ellos es porque él se muestra más que como su dueño, como su colaborador en la fe en Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y Pablo acá lo que está diciendo primero es que ellos son verdaderos creyentes. La compasión en la disciplina o en la corrección me lleva siempre a considerar quién soy yo y quién es la persona que está siendo disciplinada. Y lo que dice Pablo es que a pesar de que él tenía todos los títulos y todas las facultades humanas para usar la mayor severidad contra ellos, él no se comporta como su dueño y su señor. Él se comporta como su hermano y consiervo en la fe. Pero los tiene como a esos. Ellos son hijos de Dios. Ellos son creyentes genuinos. Ellos se mantienen firmes en la fe del Evangelio. Ellos no son incircuncisos de corazón. Ellos verdaderamente son hombres y mujeres que han creído en el Señor Jesucristo y por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, si Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario, ¿quién es el dueño y señor de estos hermanos? El Señor Jesucristo. No lo es Pablo. Y aquí Pablo lo que está diciendo: yo no soy su señor, yo no soy su amo, y ustedes no son mis objetos, ustedes no son mi posesión. Y eso es importante al momento de corregir. A quien se corrige no es mi posesión. Y especialmente a un hermano en la fe, se le corrige teniendo consideración de que él es posesión de ¿quién? De nuestro Señor, de nuestro Salvador. Es así como Pablo les deja en claro, como lo hizo más adelante en el capítulo 4, en el verso 5, de que él no es su Señor, porque lo que él predica es al mismo Señor Jesucristo como su mismo, valga la redundancia, Señor. Y él se predica a él y a sus compañeros
como siervos, no solamente del Señor Jesucristo, sino de los mismos hermanos, e incluso los hermanos necios de la iglesia de Corinto. Ahora, el propósito de Pablo era mostrarles de que él estaba muy lejos de abusar de su posición como apóstol. Y esto es algo que deberían de entender hoy muchos falsos maestros y falsos pastores. Ellos no son los dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. La cabeza del cuerpo, llamada iglesia, es el Señor Jesucristo. Por eso cada cosa que hace un maestro, un fiel predicador, un fiel pastor, un fiel evangelista, es conducir a los hermanos a mostrarles su servicio absoluto ante quién, ante su Señor, el Señor Jesucristo. Y eso es lo que pretendía Pablo. Pablo pretendía de que ellos entendieran que si ellos eran necios, lo eran no solamente para con él, sino para con quién, para con su Señor. Era para con su Señor. Es así como el apóstol Pablo se muestra como un ayudador, como un colaborador, pero un colaborador que busca el gozo de los hermanos de Corinto. Y eso es algo raro, porque nosotros deseamos otra vez vara, pero Pablo desea gozo y gozo para los hermanos de Corinto. Lo merecían. Pablo no le interesa entender o debatir eso. Pablo le interesa es que ellos alcancen el gozo en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque su vida con falta de madurez espiritual, su vida con falta de santidad, no los lleva a vivir una vida cristiana con deleite, alegría o gozo. Entiendan esto, mis hermanos. El gozo y la alegría del cristiano está profundamente ligada o ligado a la santidad. Y eso a veces es algo que no tenemos en nuestra mente. Creemos que ser santos es ser cada día más amargados. Pero la verdad es que en el cristiano, la vida cristiana implica que entre más santo soy, más me deleito en mi Señor, más me gozo en mi Señor. Y es por eso que Pablo aquí está usando la compasión, porque él desea corregirlos, pero el propósito de corregirlos es llevarlo al gozo en su Señor. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo. Ahora, cada creyente, y eso es algo que deja claro el apóstol, tiene una relación individual con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es así. Por eso a la final en una familia puede ser predicado muy bien el Evangelio del Señor Jesucristo, incluso en esta misma iglesia puede ser predicado muy bien el Evangelio del Señor Jesucristo, pero eso no quiere decir que si el pastor es salvo, toda la iglesia es salva. Cada quien tiene una relación individual con su Señor y a la final cada quien tendrá que rendir cuentas a su Señor. Por eso incluso no compartimos la misma fecha de nacimiento en nuestra vida espiritual. Cada quien tiene un día en el cual nació de nuevo, porque cada uno tiene una individualidad delante de Dios, una relación personal con su Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, yo no me meto en aquella relación, pero lo que sí yo quiero hacer es ayudarles a que esa relación crezca adecuadamente, a que ustedes experimenten esa relación no amargura, sino alegría con su Señor. Y es así entonces, como es la misma fe la que sostiene en pie a los mismos hermanos de Corinto. Es la fe, por la fe ellos están en pie, no por un hombre, incluso no por el mismo apóstol Pablo. Ellos permanecen en pie es por la fe en quién, en el mismo Señor Jesucristo. Dependen absolutamente del Señor Jesucristo. Pero como nosotros lo entendemos hoy en día, y así como el niño no depende de nosotros en absoluto para vivir porque solamente requiere el oxígeno y toda la capacidad para alimentarse, a la final sí requiere de nosotros para poder subsistir en esta vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. La iglesia como niños sí requiere ayuda de maestros, de ayos, de personas que le guíen para poder vivir en esta vida conforme a la fe en Jesucristo. Ahora, la compasión de Pablo lo llevó a que ellos no fueran visitados por él. Y esa es la razón, además de la soberanía de Dios y su providencia, por la cual Pablo prefiere no visitarles.
Miren lo que dice el versículo 2, el versículo 1 del capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Se acuerda que les había dicho de que el apóstol Pablo no les iba a visitar era por una tercera vez? Resulta que sí hubo una segunda visita, pero esa visita fue una visita que causó tristeza, causó pena. Parece ser que finalizada la primera carta a los Corintios, que a la final es la segunda carta que Pablo le había enviado a los Corintios, Timoteo vuelve con malas noticias acerca de la vida espiritual de los hermanos allá en Corinto. Y esto provoca que Pablo, contrario a los planes que él tenía, inmediatamente haga un viaje fugaz de Éfeso, donde estaba él, hacia Corinto. Cuando les visita, su visita, en vez de producir alegría entre ellos y producirle a él alegría, lo que produjo fue tristeza en la relación de ellos, como sus discípulos ante su apóstol. ¿Qué ocurrió? En el versículo 5 al versículo 11 encontramos el contexto, o al menos una pista del contexto de esa segunda visita. Parece ser que un falso maestro, o lo que podría ser peor, un miembro de la iglesia local de Corinto, había ofendido a Pablo de manera pública delante de toda la congregación. Lo que más le dolió a Pablo no fue ni siquiera la ofensa de este falso maestro o posible miembro muy inmaduro, sino la falta de defensa de sus hermanos en la fe allá en Corinto. Como lo explicaba el pastor Sergio en la escuela dominical pasada, lo que provoca la defensa de Pablo ante los corintios y ante los falsos maestros es que los mismos hermanos en la fe nunca le defendieron. Y eso para Pablo fue como una traición, porque es como cuando el hijo ve que su padre es humillado y él no levanta ni una sílaba para defenderlo. Se siente traicionado. Y esto fue lo que pasó en la segunda visita de Pablo. Así que esa visita, además de triste, fue muy fugaz, como lo dije, fue muy rápido, y él tiene que volver nuevamente con dolor a Macedonia. Y en ese viaje de Macedonia es donde él ya escribe una tercera carta. En 1 Corintios 4:15, el apóstol Pablo deja algo en claro. Y es que si él les amonesta, lo hace como un padre hacia sus hijos. Pero él les advierte algo. Algunos de ustedes se han envanecido, algunos de ustedes se han levantado, incluso contra mí. Bueno, ustedes quieren que yo vaya en persona en vez de escribirles por cartas. O sea, lo que quieren es vara. Literalmente eso es lo que Pablo les dice. Si Pablo hubiese ido nuevamente en una tercera visita, después del contexto de esa segunda visita, ¿qué era lo que querían los corintios? Lo que nosotros queremos. Vara, vara, vara. Estoy seguro que hoy todo el mundo dormirá y escuchará el eco de su voz diciendo vara, vara, vara. La verdad no deseo que eso pase al concluir esta enseñanza. Pero lo cierto es que los corintios, si hubieran recibido la visita de Pablo, una tercera visita en este contexto, lo único que hubieran tenido era enfrentamiento. Y Pablo era muy compasivo. Pero cuando se trataba de dejar las cosas claras delante del reino, era muy vehemente. Como dicen las abuelitas, no le temblaba la mano. Bueno, a Pablo no le temblaba la mano. Pero por eso era contraproducente que Pablo fuera en una tercera visita, al menos en este contexto. Así que la compasión de Pablo se manifiesta precisamente en esto. ¿En qué? En que él desea que ellos tengan tiempo para meditar, que tengan tiempo para reflexionar en lo que ha ocurrido, que tengan tiempo para arrepentirse y corregir su camino. Y eso es ser sabio. Pablo aquí no hace como lo haría un rey que trata de subyugar a aquellos súbditos que son rebeldes. ¿Qué haría un rey contra un grupo de rebeldes en su reino? Los mandaría a exterminar. Les daría todo el poder de su ejército para que ellos entendieran a las malas lo que no podían entender por la buena, que debían de someterse a su rey. Bueno, Pablo no es un señor de la iglesia de esta manera.
Y Él sabiamente usa la compasión. Les da tiempo para que ellos reflexionen. Si ellos tuviesen tristeza en esa segunda visita, en esa tercera visita, ¿quién alegraría a Pablo? Y acá hay algo que me impacta de Pablo, y es que él se sentía unido a la iglesia de Corinto. Para Pablo había un cordón umbilical de Cristo y todos sus consiervos. Y él estaba unido a la iglesia. Si la iglesia se dolía, él sentía el dolor. Si la iglesia se entristecía, él sentía tristeza. Y es por eso que en el versículo 2 del capítulo 2 dice: porque si yo os contristo, si yo les genero pena visitándoles, yendo en persona, ¿quién será luego entonces el que me alegre a mí? Es que mi alegría viene de ustedes. Mi alegría viene de verlos a ustedes gozándose en la vida en el Señor Jesucristo. Y eso es un amor especial de un maestro hacia sus discípulos. Y por eso dice Pablo, los únicos que podrían alegrarme serían ¿quiénes? A los que entristecí. No es sabio que yo vaya a ustedes. No es sabio en estos momentos que yo sea más severo de lo que debo ser visitándoles en persona. Lo mejor es que yo me abstenga, sea compasivo y ustedes tengan tiempo para arrepentirse. Es la sabiduría de Pablo a la corrección. Pero ahora debemos aclarar algo, y es que esto no significa que Pablo podía convertirse como en un padre alcahueta, que pasaba por alto las faltas de los corintios. Bueno, Pablo, tú no les vas a visitar, entonces ¿qué vas a hacer? Pablo tiene la sabiduría para saber qué hacer, y la sabiduría para saber qué hacer es tomar la pluma y empezar a escribir. Y no les iba a dar una vara muy severa, pero sí una vara certera para que entendieran que debían corregirse. Y aquí vamos a nuestra segunda palabra clave, la severidad. La severidad de nuestra palabra clave en la sabiduría para corregir. Y miren lo que dice el versículo 3. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Ahora, Pablo no les visita por una tercera vez, pero les escribe por una tercera vez. Precisamente, como ya lo hemos dicho, la segunda carta a los Corintios, la que nosotros conocemos como la segunda carta a los Corintios, a la final es una cuarta carta. Porque la tercera carta es la respuesta a las consecuencias que había vivido Pablo en esa segunda visita. Y esta carta fue enviada con Tito, su otro discípulo, y al parecer alguien a quien sí respetaban un poco más, seguramente porque Tito era gentil, era griego, y lo envía con ellos, y Pablo está escribiendo la cuarta carta, es decir, segunda de Corintios, la que nosotros conocemos como segunda de Corintios, en el contexto de la incertidumbre de cómo estará la relación entre ellos y él, si ellos verdaderamente se han hecho caso de lo que les ha escrito en esa tercera carta, o si lamentablemente ellos continúan en rebeldía con él. Por eso ustedes van a notar que la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, tiene como una especie de revés, porque es precisamente cuando Pablo ya se logra encontrar con Tito. Pero no me voy a adelantar a ello, vamos a continuar en lo que estamos. Y el punto principal aquí es que Pablo está diciendo que él les escribe por tercera vez, pero resulta que esta carta es conocida dentro del mundo teológico como la famosa carta severa de Pablo. ¿Por qué? Porque la tristeza que no les dio cuando fue en persona, se las envió por correspondencia cuando les escribió la tercera carta. Fue sabio en eso. Yo la verdad no me quisiera imaginar cómo era Pablo corrigiendo en persona, porque a veces leo algunos apartes de la primera carta a los Corintios, incluso Gálatas, y tiemblo con el solo hecho de leer algunas de sus palabras. La verdad es que tiemblo porque muchas de las cosas que dice, si no son todas, son verdad de parte de mí. Sabemos que la Biblia es un espejo de nosotros. Imagínense cómo sería una presentación de Pablo en persona para corregir y exhortar severamente a una iglesia. Por eso es que Pablo usa mejor una carta.
porque el deseo de Él, como ya lo ha reafirmado, es que ellos tuvieran el tiempo y para que ellos vivieran en gozo. Eso es lo que Él hace. Ahora, Pablo escribe esta carta en un contexto de mucha tribulación, de mucha angustia en su corazón. La verdad es que además de la tinta que él pone en su escrito, lo que hace Pablo es derramar lágrimas mientras le escribe a los corintios. Tiene un corazón dolido y ya sabemos por qué es. Miren lo que dice el versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que cuando escribe la carta severa, él tiene la intención de hacerles ver todo el pecado que ellos han mostrado y que ha hecho que su relación se vea perjudicada. No están viviendo una vida santa. Y Pablo usa la compasión, pero para medir su corrección, mas no para omitir corregirles. Y eso hay que tenerlo claro. Pablo es sabio en saber cómo corregir, pero no en evitar corregir. Pablo corrige de una manera adecuada. Y aquí lo que hace Pablo es decirles, yo quiero que ustedes entiendan el dolor que han causado en mi corazón por haber ofendido no solamente a un ministro de Cristo, sino al mismo nombre del Señor Jesucristo. Así que Pablo tiene que usar la severidad. Y aquí tenemos sencillamente, mis hermanos, que entender que a veces la severidad, la reprensión fuerte es necesaria. Y es necesaria no para producir más tristeza, sino que es necesario para entrar en razón a la persona que requiere ser disciplinada o al niño que requiere ser disciplinado. Hacerle entrar en razón para que fuera feliz. ¿Y cómo es feliz? No contristando al Espíritu Santo con su pecado, sino corrigiendo su caminar y santificando su andar. Y eso es lo que tenía como propósito Pablo al escribir una carta tan fuerte. Ahora, hay que entender algo aquí y debemos de meditarlo nosotros como ovejas. Nosotros causamos dolor a nuestros pastores cuando no vivimos santamente. Cuando nosotros pecamos y descuidamos nuestro caminar, nuestros pastores claman y sufren con lágrimas el ver a sus ovejas, aquellas que Él les guía y les dice, es allí al frente, y ellas van hacia el lado derecho, al lado izquierdo, incluso hacia atrás, pero no oyen su voz. No hay nada más doloroso para un pastor que vivir las lágrimas de un pueblo sin santidad. Eso es doloroso para el pastor. Eso es lo que trae dolor a él. Pero lo que más le trae dolor a un pastor al no ver la santidad de las ovejas que él pastorea es que esas ovejas están ofendiendo a su Señor. Es que esas ovejas no le están dando la gloria a su Señor. En ocasiones, por eso es necesario que el pastor tome su cayado y jalonee algunos cuellos de nosotros como ovejas. Puede ser muy severo, pero es necesario. ¿Prefieres que te duela el cuello porque te evitaron ir al abismo o prefieres morir en el abismo? La verdad es que el cristiano prefiere la cicatriz del cuello, pero honrar a su Señor. Y es así como el apóstol Pablo les dice a ellos, ustedes han sido reiterativos en su manera de proceder. Y cuando la falta es reiterativa, no solamente ayuda a la compasión, sino que ayuda la severidad y la vehemencia. E incluso, aunque eso pareciera como si fuera a matarles. ¿Cómo era la relación de Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel? Dios misericordioso, les dio sus mandamientos, estableció un pacto para con ellos. Y ellos pecaban, le abandonaban.
Y allí iba su reprensión severa. Israel volvía otra vez, retomaba su andar y nuevamente pecaban, y Dios contenía su misericordia. Pero nuevamente cuando reincidían, su severidad les traía la corrección que requerían. Y así es en el Evangelio. Por eso el proverbista dice en Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque la corrección y el castigo es necesaria no porque sea arbitrario aquel padre amoroso, sino por la reiteración en la falta de aquellos necios niños. Y esto me da pie a mí para recordar una historia que la verdad a mí me causa mucha risa, pero a la vez me exhorta. Y es un episodio de la niñez del famoso predicador Charles Spurgeon. Su abuelo era predicador de una iglesia independiente allá en Inglaterra, y Charles vivió sus primeros años de infancia junto a su abuelo. Resulta que su abuelo suspiraba de mucha tristeza y se angustiaba porque había un hermano conocido como el viejo Rhodes que normalmente acostumbraba a ir a la cervecería local y tomar algunas goticas de cerveza y fumar su pipa. Un día el pequeñito Charles ve a su abuelo angustiado por el hermano Rhodes y lo que dice el pequeñito es: voy a matar al viejo Rhodes. Bueno, y el abuelo dice: ¿cómo se te ocurre? No digas eso. Sabes que eso está mal. La policía te va a llevar donde te escuche diciendo eso. Tranquilo, abuelo, no voy a hacer nada malo, pero voy a matar al viejo Rhodes. El abuelo simplemente se quedó meditando y lo único que dijo fue: qué niño tan extraño. Lo cierto es que al pasar algunos días, llega el pequeño Spurgeon y grita: he matado al viejo Rhodes. Y obviamente su abuelo se asusta y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y le dice: abuelo, tranquilo, no he hecho nada malo, he hecho la obra del Señor. El abuelo, sin tener explicación, escucha al poco tiempo tocar la puerta. Y adivinen quién era: el viejo Rhodes, el hermano Rhodes. Y con una cara muy triste, muy angustiada, le dice al pastor: pastor, vengo a pedirle perdón, porque he pecado y le he ofendido a usted y le he angustiado. Prometo no volverlo a hacer. Y empieza a contar el relato de su asesinato. Recuerden que lo habían matado. Resulta que el viejo Rhodes cuenta de que estaba allá en aquel bar tomando sus goticas de cerveza y fumando su pipa, y entra el pequeño niño Spurgeon y le dice, señalándolo: tú, ¿qué haces aquí? Acompañado de los impíos, afligiendo a tu pastor. Me avergüenzo de ti. Yo, por cierto, jamás afligiría el corazón de mi pastor. Y el niño se fue. Dice el viejo Rhodes que en ese momento sintió mucha rabia, pero sabía que lo que decía el niño era cierto. Y se aparta del bar y cae arrodillado pidiéndole perdón a su Señor. Y luego, yendo a contarle el asesinato a su pastor. A veces es necesario que nos maten, que maten al viejo hombre, por más severo que parezca, para que nuestra nueva criatura glorifique a nuestro Señor y no aflijamos el corazón de nuestros pastores. La disciplina no busca que te revuelgues en amargura. La disciplina busca que vivas santamente y ames a tu Señor. Eso es lo que busca la disciplina. Y por eso la sabiduría de la corrección nos lleva, en algunas ocasiones, a usar la severidad.
Pablo usa la sabiduría de la corrección para llevar a los hermanos de Corinto al arrepentimiento y por tanto al gozo de su Señor. Él estaba confiado de que si producía en ellos gozo, obviamente él estaría gozoso, lleno de alegría. Pero el propósito final de la compasión y la severidad mezclada es al final mostrar, valga la redundancia, el amor tan grande que Pablo tiene para con sus hermanos en la fe. Y dice Pablo, no para que fueseis contristados, no para que vivan amargados, sino para que supieseis cuán grande amor os tengo. Les amaba en lo profundo. Profundamente les amaba. Y aquí el apóstol Pablo está mostrando que el amor, como les había dicho en su segunda carta, es sufrido. No se irrita, pero tampoco se goza en la injusticia. Y él les amaba, pero su amor no les llevaría a que ellos vivieran de la manera que ellos deseaban en la licencia de este mundo. Por eso es necesario entender, mis hermanos, que en la sabiduría de la corrección tiene como objetivo final, como el objetivo supremo, mostrar el amor de Dios en las ovejas. Cuando Dios te corrige, cuando tu pastor te corrige, cuando un hermano con compasión, incluso si es necesario severidad, te corrige, es para mostrar el amor que tiene Cristo para contigo. Ese es el objetivo. Y eso también pone un límite a aquellos que pretendemos corregir a otros. Y es que tanto la compasión como la severidad nos deben de conducir ¿a qué? A que ese hermano que deseamos corregir, a que nuestros hijos que deseamos corregir, vivan en gozo, en santidad y les mostremos que les amamos. A la final los niños lo que deben de decir es, yo sé que me corriges porque me amas. Eso es lo que le pedimos a nuestros niños. Y yo sé que algunos de los pequeñitos que están aquí lo saben. Mi papá y mi mamá me dicen que debo de repetir de que ellos me corrigen porque me aman. Bueno, tienen una tarea los padres hoy. Y es repetir, yo sé, Señor, que tú me corriges porque me amas. Tenemos que decirlo todos. Yo sé que tú me corriges porque me amas. Porque Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien Él quiere. El castigo que recibimos los creyentes es momentáneo por nuestra necedad, pero nos recuerda que fuimos librados de un castigo eterno. Eso es lo que hace la corrección en nosotros. La corrección del creyente no le mata, pero le constriñe, nos obliga a amar más a nuestro Salvador. Nos obliga a amar a aquel que sí murió por causa de nosotros. En Romanos 5:8, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y les dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cuando somos corregidos, es recordar el gran amor que Dios tuvo para conmigo. El castigo que yo merecía en el infierno, mi Jesucristo lo recibió y me mostró su amor. ¿Cómo podemos afligir a nuestro Maestro? ¿Cómo podemos afligir a nuestro Señor? Si Él dio todo para que nosotros viviéramos en gozo. Pero ¿cómo lo podemos hacer, mis hermanos? Respecto al hombre pecador, Dios amó tanto a la humanidad, la amó tanto, que prefirió purificarla y purgarla que exterminarla totalmente. La iglesia es una muestra de eso. Tú que dices que Dios no es un Dios de amor, sino severo solamente. Bueno, Dios ha amado tanto a la humanidad que sacó una iglesia de ella, pura y sin mancha para su gloria. Pero Él hubiera preferido haber exterminado toda la tierra y tenía todo el derecho de hacerlo, como lo hizo en Génesis. Que no quedare ni uno vivo, ni un alma, ninguna la merece. Pero Él prefirió purgar la tierra y escoger a un pueblo santo por amor.
Y es así entonces, como mis queridos amigos, Cristo nos visitó una vez y lo hizo con compasión, con amor, pero tú le traicionas y le ofendes, tú le menosprecias y ves la cruz como algo meramente simbólico, algo para letardados mentales, que no piensan, que no conocen la filosofía, aquellos que son como simplemente ganado, que van tras una persona que les lava su cerebro. Pero el Señor Jesucristo está siendo compasivo contigo y está teniendo paciencia y prefiere aún no visitarte personalmente, pero ha enviado su carta, que es el Evangelio. Y en esta carta te muestra la ley y revela la necedad de tu corazón. Pero si escuchas su voz, esa carta, que es severa, se convierte en una carta de gracia, amor y de paz, si eres atento y respondes a ella. Pero si no respondes a ella, has elegido la vara, y Cristo visitará una segunda vez a este mundo, y no vendrá con compasión para los que no han creído en Él. Vendrá con vara de fuego y con terror nocturno eterno, y no te tratará como su hijo, te tratará como su enemigo. Si respondes al Evangelio, Él no te condenará, Él te salvará. Como aplicaciones finales, obviamente tenemos que tener como una aplicación para nosotros la sabiduría en la corrección de nuestros hijos. Mis hermanos, no todo es, díganlo, vara, vara, vara. Hay que ser sabios. La disciplina es un arte y hay una balanza en ella. Compasión, severidad. Y todo ello debe conjugarse para llevarlos al gozo y el amor. Y mostrarles cuál gozo, el gozo de Cristo. Y mostrarles cuál amor, el amor de Cristo. Así que hay que tener sabiduría. Pero esa sabiduría que deben de tener los padres para corregir a sus hijos también debe ser una sabiduría que debemos de tener nosotros para corregir a nuestros hermanos. Porque también cuando vamos a corregir a nuestros hermanos, viles pecadores salvados por la gracia de Dios, también ¿qué queremos? Vara, vara, vara. Con nuestros hermanos tenemos que tener compasión, severidad si es necesario, pero siempre para llevarlos al gozo y al amor. Así que esto nos lleva a nosotros a evaluarnos qué es lo que a nosotros nos impulsa y nos motiva a corregir. Simplemente tener el orgullo de decir lo corregí, tenía yo toda la razón, o doblar rodillas y darle gracias a Dios porque ha rescatado a un hermano en la fe. El amor y el gozo debe ser el propósito de nuestra corrección. Y también esto nos lleva a nosotros a tener una correcta reacción a la corrección de nuestros pastores y de nuestros hermanos. Los hermanos de Corintios, los corintios vivieron hace muchos años, pero muchos de nosotros podemos ser catalogados como copia de los hermanos de Corinto. Y si esta carta se predica aún es porque todavía hay hermanos como los hermanos de Corintios. Así que no nos jactemos. La disciplina y la corrección también la necesitamos nosotros. Y si nuestros amados pastores nos corrigen, recibamos esa corrección como muestra del amor y del gozo de nuestro Señor. La sabiduría de la corrección es lo que Pablo nos ha enseñado en este texto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias te damos por estas preciosas palabras del apóstol Pablo. Qué gran maestro, qué gran ayo, qué gran guía espiritual, qué gran padre espiritual. Aún hoy en día nos corrige con amor y con severidad a nosotros.
Obviamente sabemos que es por la gracia de tu Santo Espíritu. Pero no podemos pasar por alto darte muchas gracias por Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo nos permite gozarnos en la corrección que tú nos das a través de tu palabra. Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha librado del castigo eterno que merecíamos, de la vara de fuego eterna, porque Él llevó nuestro castigo. Te pedimos que el Evangelio sea puesto en el corazón de muchos de quienes nos acompañan, ya sea aquí presencialmente o virtualmente al escuchar esta enseñanza, y que seas tú transformando vidas, regenerándolas para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén.